Buenos días, hermosa familia. Realmente un privilegio estar en medio de ustedes y cuanto más contar con semejante cantidad de personas que nos están siguiendo en este tiempo de ayuno en la congregación. Es el último día y me ha tocado darles un pequeño mensajito. Espero que el mismo aliente sus vidas y que aprendamos algo de la palabra del Señor. Me voy a referir a la compasión. La compasión es un valor humano muy controvertido. La palabra compasión en el hebreo es raham, que significa misericordia y piedad. Bíblicamente esta palabra se la define como empatizar con los sufridos. Es un instrumento que nos lleva a estar obligados a aliviar el sufrimiento, ayudar al necesitado, a perdonar a quienes hacen el mal o pecan, o estar en paz con todos. Es un mandato de Dios. Aquello no es una invención o un vocabulario netamente humano, viene de Dios. En Zacarías, en el capítulo 7, verso 9, dice: El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. La exhortación del Señor nos lleva a ser compasivos los unos con los otros. En muchos casos, seguramente, tomaremos en cuenta este mandato y cumpliremos, pero en los más de los casos se nos escapa de la memoria y hacemos lo contrario. Podemos identificar entonces que experimentamos compasión cuando nos sentimos preocupados por el malestar que expresan otras personas, sea de nuestro círculo social inmediato o sea de otro círculo social. Sensación que va acompañada por el deseo de ayudar. Al ser un mandato de Dios, la compasión entonces es parte de nuestras convicciones, más aún cuando somos hijos de Dios. Cristo fue un modelo de compasión. En su caminata ministerial podemos ver actitudes de compasión para con la gente en diferentes circunstancias. Él veía la necesidad de la gente y accedía a suplirla. Aún se manifestaba a la gente por ante lado sin saber o conocer su necesidad. En Mateo, en el capítulo 11, el verso 28 dice: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están trabajados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El Señor nos prepara para lidiar con este valor que en las más de las veces nosotros la hemos recibido. Sí, ¿cuántas veces su compasión ha determinado sacarnos de la prueba que como justo precio teníamos que pagar? Nuestra debilidad en la fe en ocasiones ha menospreciado nuestra espiritualidad y a veces hemos pisado fondo. Sin embargo, el Señor nos ha animado y fortalecido siempre. Jesús deseaba instruirnos con calidad plena y para ello nos dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Eso está en Mateo, en el capítulo 11, el verso 29. La capacidad instructiva del Señor va acompañada de compasión por nosotros. Tanto amor no se podía dar. Déjenme enseñarles, yo soy humilde y de tierno corazón. La única manera de encontrar descanso en nuestra alma es obediencia, la misma que viene como consecuencia de disciplina. Sí, no solo es conocimiento, sino también es acción. A ello nos llama el Señor. La pregunta es: ¿será difícil ser compasivo? En Efesios, en el capítulo 4, el verso 30, está escrito: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
con la forma en que vivimos. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No olvidemos que como cristianos nacimos de nuevo y hemos sido cambiados. Tenemos el ADN de Cristo. Entonces, avivemos el corazón para ser compasivos como Él es compasivo con nosotros. Siempre ha de haber cómo hacerlo. Para ello debemos reconocer lo que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 entre el verso 31 y 32. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pablo nos da pautas para llegar a ser compasivos, liberarnos de las malas acciones. Aquello permitirá reconocer en primer lugar nuestra condición y necesidad. Y en segundo lugar, reconocer la condición de nuestro hermano. Debemos desarrollar empatía por los demás, como lo hacía el Señor. Sentimiento de humildad que nos permite reconocer sus defectos y virtudes. En la compasión aprendemos que nada es perfecto y que nosotros mismos tenemos limitaciones. Y podríamos preguntarnos, ¿quiénes necesitan compasión? ¿Qué dice la palabra al respecto? En principio, todos los que son afligidos. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, el verso 4, está escrito: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Muchas veces concuerda el favor de Dios y suple nuestra necesidad. Pero esto no determina que es así siempre o tal vez en forma automática lo va a hacer. Haciendo que solo percibamos aquello que necesitamos y nosotros no hagamos absolutamente nada. ¿Cómo agradecer y amar a Dios? Tendríamos que aprender a ser receptivos, porque no solo la compasión de Dios es suplir nuestra necesidad, sino también de recibir fortaleza, ánimo y esperanza para afrontar la prueba. Atributos que realmente son plenos en nuestra vida y que a través de nuestra vida también puede ser desatada para aquellos que necesitan, para aquellos que están afligidos en su corazón. Pablo, en la carta a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 14, dice: Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. ¿Cómo andamos en esta área de nuestra vida? ¿Cómo anda la paciencia en nuestros corazones? No debemos olvidar en ningún momento que somos agentes de contención, aquellos que serán oídos y manos para suplir una necesidad. Muchas veces tocarán nuestra inocencia y seremos probados en ello. Pero ahí está la dirección del Espíritu Santo para corregir, para redarguir y liberarnos. En su caso, a quienes se aprovechan de la inocencia y buen corazón de los hijos de Dios. Los pobres necesitan de nuestra compasión. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 dice: Si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona?
No se puede decir que uno tiene fe sin que de por medio hayan obras que den testimonio de ello. Muchos creen, pero lamentablemente no hacen. Santiago en el verso 14 al 16 del capítulo 2 dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana o una hermana que no tiene qué comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice adiós, que tengan un buen día, pero no le dan alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Otra de las áreas que definitivamente deberíamos pensar, la misma que nos debe llevar a niveles de compasión, son las viudas y los huérfanos. En Santiago 1:27 está escrito y dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en preocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. En muchos casos, el dolor, la tristeza, la angustia que causa la pérdida de un ser querido nos lleva a tener sentimientos de compasión. Albergamos en nuestro corazón ese dolor, pero todo queda ahí. Las viudas y los huérfanos necesitan de mucho apoyo. Es ahí que la instrucción del Señor se hace carne en nuestras vidas. Es velar por las viudas y también por los huérfanos. Quienes también necesitan compasión son los que están presos y los que son perseguidos. En Hebreos, en el capítulo 3, el verso 3, dice: acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allá. Acuérdense también de los maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. El orar, visitar y apoyar a quienes están en la cárcel es parte de lo que el Señor pidió a sus discípulos que hiciesen. De nuestra parte, ¿cómo podríamos ser cumplidores de aquello que viene como propósito cambiar nuestras vidas en cuanto a compasión se refiere? Y es la instrucción del Señor. Aunque para muchos sea difícil hacerlo, está la oración, el clamor y la intercesión como fruto de aquello que recibimos. Mateo 25:35 al Señor dice, el Señor dice: pues tuve hambre y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. A continuación, el versículo 45 dice: y él les responderá: les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Yo lo dejo esto para el comentario de todos y para nuestra imaginación. Por último, aunque la lista es tremenda, podríamos decir que necesitan de nuestra compasión son aquellos que son débiles. En 1 Corintios 9:22 está escrito: cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos. Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común.
y hago todo lo posible para salvar a algunos. Esta área de la compasión nos lleva a meditar y a pensar y meditar. ¿En qué medida podríamos suplir la necesidad que mucha gente tiene? Aún así, apelamos a nuestras características naturales. La aflicción viene a nuestro corazón por una o por otra razón, pero nunca nos hemos detenido a ser compasivos con nosotros mismos. ¿Y cuántas veces, igual que lo hacen en el Japón, estaremos haciéndonos un harakiri sin saber que hay un Dios compasivo con nosotros, que se dio para que nosotros obtengamos nuestra libertad? Hay mucho más por detallar, pero hay una conclusión. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de compasión. Él se dio por nosotros y lo recibimos aún no siendo merecedores. Tuvo compasión para pagar nuestras deudas y darnos libertad. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Eso sí es compasión. Deseo que meditemos sobre el particular. Y como fruto de este tiempo de ayuno, podamos entrar en un nivel de acto de conciencia y pedirle perdón a Dios porque muchas veces se nos ha escapado este valor de nuestras capacidades y no hemos suplido la necesidad del necesitado. Y no es que ver que alguien pide limosna es porque tiene necesidad. Cuán bueno es apoyar al prójimo, al hermano, a la hermana, aquella que está compungida y afligida por algo que corroe sus capacidades. El Señor nos lleva a un nivel de confrontación y determina que sí, haya simplemente algo que se mueva en nuestro corazón. Estamos en pie y vivos por la gracia del Señor. Eso es compasión. Él aplica este valor en nuestras vidas cotidianamente, desde que amanece hasta que anochece. Amados, pensemos, sintamos y actuemos. Que Dios los bendiga.